Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos como cada semana a estas cápsulas de la palabra de Dios. Y bueno, hoy con un tema de título ¿Quién es Jesús para la gente? ¿Quién es Jesús para la gente? Y fíjate que esta ha sido una pregunta que por muchos años se han hecho. ¿Quién es Jesús? Unos dicen que es un profeta, otros dicen que es el Hijo de Dios, otros dicen que era un pastor. ¿Quién es Jesús? Y vamos a ver de diferentes modos quién es Jesús para la gente. Mira, primero vamos a ver quién es Jesús para la gente del pueblo en la época que él vivía. ¿Sí? Vamos a permítanme un poquito. Ok. Para la gente del momento en el que Jesús vivía, algunos decían que por la autoridad que él estaba mostrando era Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista ya había sido encarcelado, le cortaron la cabeza, entonces él ya estaba muerto, pero la gente pensaba que era Juan el Bautista por la autoridad que él empezaba a tener y por la forma en que él hablaba. Esto tú lo puedes encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 7. ¿Sí? Entonces la gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había regresado de la muerte a seguir predicando las buenas nuevas. Otros decían que como hacía milagros, entonces era Elías o alguno de los profetas. ¿Sí? Como no en esa época no estaban muy acostumbrados a ver las cosas del cielo en la tierra, las cosas del reino en la tierra, entonces decían, si él está haciendo milagros, entonces ha de ser Elías o ha de ser algún profeta. Recordemos que Elías hubo un momento en que él oró y dejó de llover. Volvió a orar nuevamente después de un tiempo y empezó nuevamente a llover. Recordemos que Elías también cuando peleó con los profetas de Baal, pidió que desde el cielo cayera fuego y que quemara el sacrificio que él estaba poniendo y cayó fuego del cielo. Entonces ellos pensaban que Jesús era la reencarnación o era Elías vuelto a la vida o alguno de otros profetas. Esto tú lo puedes encontrar en Lucas capítulo 9 versículo 8. También algunos, eso sí, algunos, pocos, llegaron a reconocer que Jesús en efecto era el Mesías prometido de las Escrituras, que Jesús era el Mesías que desde el Antiguo Testamento, desde Génesis y ya ahora en los Evangelios, se estaba dando cumplimiento a la venida del Mesías, del Salvador, del Hijo de Dios, y todo eso lo representaba Jesús. Pero era una minoría de personas las que creían que Jesús era el Mesías. Esto tú lo puedes encontrar en Juan capítulo 4 versículo 29 y en Juan capítulo 7 versículo 41. Entonces ahorita vemos eh, quién es Jesús para la gente o quién era Jesús para la gente del tiempo en el que Jesús se movía aquí en la tierra. Pero vamos a ver quién era Jesús para sus discípulos. ¿Qué representaba Jesús para sus discípulos? Y mira, Andrés, que era el hermano de Pedro, que fue el primero, uno de los dos que estaba con Juan el Bautista cuando Jesús fue y se bautizó, corrió rápido a avisarle a Pedro que habían encontrado al Mesías. Entonces Andrés fue el que, vamos a ponerlo así, animó, evangelizó a Pedro para que Pedro pudiera venir con el Mesías, a conocer a Jesús. Esto tú lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 40 y 41. Tenemos también a Natanael o Bartolomé, ¿verdad? Que él dijo que para él Jesús era
el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Recordemos que a él, cuando se lo presentan a Jesús, le dice, yo te vi debajo de la higuera cuando estabas ahí. Entonces, para Natanael fue una revelación escuchar que alguien, porque en ese momento Natanael estaba pasando por un momento de soledad, y pues fue una revelación para él escuchar que Jesús le decía, es que yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, cuando estabas clamando. Eso solamente lo pudo haber hecho Dios. Por eso Natanael lo reconoce como el Mesías, lo reconoce como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 47 al 49. Fíjate cómo la gente tenía una perspectiva distinta de Jesús. Pedro lo llamó el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan cuando están ahí Jesús con ellos y que Jesús les dice, bueno, ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y como lo acabamos de ver, unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otro decía que era de los profetas. Y Jesús les dice, bueno, ¿y ustedes, mis discípulos, quién creen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Que es cuando Jesús le dice, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto tú lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 11, los versículos 26 y 27. Como ves, son dos formas distintas. La gente pensaba una cosa, los discípulos, algunos pensaban y estaban confiados en que Jesús era el Mesías, el que estaban esperando, el que los iba a libertar de Roma, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que el Padre Celestial pensaba y decía que era Jesús. Recordemos que cuando Jesús va a empezar su ministerio, tiene que ir con Juan el Bautista, que era su primo, para que lo bautizara. Aun cuando Juan le decía que era al revés, que Jesús lo tenía que bautizar, Jesús le dijo a Juan que lo bautizara. Pero pasó algo muy importante, porque dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mis complacencias. Entonces quiere decir que para el Padre, Jesús era su Hijo amado y que tenía todas sus complacencias, que tenía toda su confianza puesta en él. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Y lo vuelve a ratificar nuevamente, lo vuelve a ratificar el Padre cuando está Jesús en la transfiguración, que estaba Pedro, que estaba Santiago y estaba Juan. Y en la transfiguración se vuelve a oír cuando viene Moisés y Abraham, ¿sí?, a platicar con él. Y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado. Dice, escúchenlo. Volvió a ratificar que Jesús era el Hijo de Dios. Pero todavía lo puso, mi Hijo amado. Ahora vamos a ver qué es lo que dijo Jesús de sí mismo. Eso es muy importante también conocer qué es lo que Jesús dijo de sí mismo. Jesús afirmó que él y el Padre eran uno solo. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, Felipe, tanto tiempo hemos estado juntos y no sabes que yo y el Padre somos uno mismo. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30.
Jesús afirmó que Él era el camino, el único camino para llegar al Padre. ¿Se acuerdan que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie. Todo tiene que pasar por Jesús. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 7. Jesús también afirmó que Él era el Mesías. Él nunca se escondió. Él siempre decía las cosas directo. ¿Se acuerdan cuando le dicen, pues dinos si tú eres el Mesías? Yo soy el Mesías. Él nunca estuvo escondiendo las cosas. También decía públicamente que Él era el Hijo de Dios. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, los versículos del 6 al 12. Jesús afirmó también delante del sumo sacerdote, cuando ya estaba prisionero, que el sumo sacerdote le dice, te conjuro que me digas si tú realmente eres el Hijo de Dios. Y Jesús contestó, sí, yo soy el Hijo de Dios, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, gobernando. Y se hizo un alboroto porque la gente creía que Jesús estaba blasfemando, ya estaba prisionero y ya tenía que empezar a vivir su viacrucis. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 62 al 64. Entonces vemos 3 puntos aquí. El primero, ¿qué decía la gente de la época de Jesús? De Jesús. El segundo, ¿qué decían sus discípulos acerca de quién era Jesús? El tercero, ¿qué decía el Padre acerca de quién era Jesús? El cuarto, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Y el último, ¿qué dicen los demonios acerca de Jesús? Le llamaron Hijo de Dios. O sea, los demonios le tenían miedo a Jesús. Sabían quién era Jesús. Lo llamaron Hijo de Dios. Sabían de dónde venía. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 28 y 29. Se postraban ante él y lo llamaban Hijo de Dios. O sea, se postraban. La autoridad que tenía Jesús, lleno del Espíritu Santo, hacía que los demonios se postraran ante él. Esto lo puedes encontrar en Marcos, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y los demonios sabían quién era Cristo, sabían quién era Jesús, sabían a qué había venido Jesús a la tierra, cuál era su propósito. Esto lo puedes encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 41. Entonces, como ves, ¿quién es Jesús para la gente? Cada quien tenía una idea de quién era Jesús, pero todos llegaban a la misma conclusión, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿tú que estás viendo este video, quién crees tú que es Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús para tu vida? ¿Y qué vas a hacer para que Jesús viva en tu vida? Les mando un fuerte abrazo. Les puse ahí cada cita para que ustedes en su casa puedan leer las citas, puedan revisarlas, puedan meditar, que el Espíritu Santo les dé la revelación. Cada punto viene con una cita. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Dios les dé paz. Nos vemos la próxima semana y los invitamos a que compartan estos videos con más personas. Que el Evangelio corra, que más personas puedan conocer de Jesús y que sus vidas puedan tener un cambio
como la tiene la tuya cuando decidiste decirle sí a Jesús. Bendiciones.